Cordial saludo. En el siguiente video vamos a hablar sobre la ciencia copernicana y sus aportes al mundo. Las integrantes del grupo somos Helen Quintero, Angie Carolina Rojas y María Alejandra Aguirre. Esperamos que disfruten el video y muchas gracias por verlo. Nicolás Copérnico fue un monje astrónomo polaco del Renacimiento, quien nació el 19 de febrero de 1473 y falleció en el año 1543. Copérnico formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, la cual se centró en consideraciones sobre el orden del cosmos y la naturaleza real de los movimientos de la Tierra. Sus pensamientos, porque seguía considerándose filósofo, van a ser la base de la fundación de la ciencia moderna. La revolución copernicana, o de las esferas celestes, cuestionó la teoría aristotélica, donde la Tierra era el centro del mundo en el temprano año de 1543, y dividió el mundo científico en copernicanos y anticopernicanos, quienes trataban de refutar o apoyar las teorías de Copérnico. No obstante, Copérnico tuvo problemas para demostrar los movimientos circulares planetarios. Será Kepler quien descubre que las órbitas no son circulares, sino elípticas. Así como Kepler, científicos como Galileo, Descartes y Newton deberán de su obra. Entre sus principales obras está el Commentariolus, libro donde expone consideraciones cosmológicas generales de tipo argumentativo, es decir, que las explica cualitativamente de la misma forma que Aristóteles. En este libro, una de las principales ideas son: todos los movimientos celestes ocurren en torno al Sol, pero este no es el centro del universo, y que el tamaño de la Tierra y su distancia con el Sol son insignificantes comparados con la altura del firmamento. En este libro se exponen 7 postulados. El primero, no existe un centro único de todos los círculos o esferas celestes. El segundo, el centro de la Tierra no es el centro del mundo, sino tan solo el centro de gravedad y el centro de la esfera lunar. El tercero, todas las esferas giran en torno al Sol. El cuarto, la razón entre la distancia del Sol a la Tierra y las distancias a las que está situada la esfera de las estrellas fijas es mucho menos que la razón entre el radio de la Tierra y la distancia que separa nuestro planeta del Sol, hasta el punto que esta última resulta imperceptible en comparación con la altura del firmamento. El quinto, cualquier movimiento que parezca acontecer en la esfera de las estrellas fijas no se debe en realidad a ningún movimiento de ella, sino más bien al movimiento de la Tierra. El sexto, los movimientos de que aparentemente está dotado el Sol no se deben en realidad a él, sino al movimiento de la Tierra y de nuestra propia esfera, con la cual giramos en torno al Sol exactamente igual que los demás planetas. La Tierra tiene, pues, más de un movimiento. Y el séptimo, los movimientos aparentemente retrógrados y directos de los planetas no se deben en realidad a su propio movimiento, sino al de la Tierra. Otra de las obras más importantes de Nicolás Copérnico fue De Revolutionibus. Esta trata de demostrar las teorías del Commentariolus matemáticamente. Además, también afirma que la ubicación del Sol es un punto de referencia de los demás movimientos celestes. Y a su vez, dice que la Tierra es esférica y el mundo también. Otro de sus argumentos es que el movimiento de los cuerpos celestes es regular y circular, perpetuo o compuesto por movimientos circulares. Nicolás Copérnico afirma que la Tierra tiene más de un movimiento y que el mundo es finito, es decir, que está limitado por la esfera de las estrellas fijas. En esta obra también aparece el postulado de que los movimientos que se observan son producto de la combinación de los movimientos terrestres y los movimientos de los otros planetas. Nicolás Copérnico aplazó la publicación de este libro por 36 años. Es así como lo afirma Nicolás Schönberg, quien fue uno de los personajes más interesados en que Copérnico publicara esta obra. Schönberg afirma que él había retenido este libro no solo durante 9 años, sino durante 36. Finalmente, en esta magna obra, Copérnico se dedica a explicar las incongruencias que posee el modelo clásico aristotélico. Ahora que ya hemos hablado de sus obras, vamos a hablar de la sociedad y el contexto que rodeaba a Copérnico. Primero que todo, hay que tener en cuenta que el descubrimiento de América fue una clave para poder probar que la Tierra era redonda. De todas maneras, Copérnico aseguraba que la Tierra era redonda y no tenía ninguna duda sobre esto, por eso no entraba mucho como en esa discusión. El segundo aspecto importante de la sociedad es la invención de la imprenta, que nos va a permitir conservar la obra de Copérnico incluso hasta nuestros días. En el siglo XVI y XVII se da inicio a la revolución copernicana con la publicación de esta obra. En
Entonces, a partir de esta obra se involucra a todos los copernicanos, quienes intentan demostrar que Copérnico tenía razón, y a los anticopernicanos que intentaron, por el contrario, defender la teoría aristotélica y religiosa. Y hablando de religión, entonces nos movemos al aspecto religioso y científico. Tenemos que tener en cuenta que uno de los mayores enemigos de Copérnico fue la religión y, en un sentido más específico, la revolución luterana o protestante. Copérnico realmente no fue perseguido por esta obra porque murió el mismo año en que ella fue publicada. Sin embargo, se hicieron quemas públicas de esta obra y se trató de censurar al público en general, porque obviamente era considerada herejía y contradecía las creencias tradicionales y la aristotélica, que era la más aceptada en el momento. Por ejemplo, Lutero dice sobre él que es un astrólogo advenedizo que pretende probar que la Tierra es la que gira, y no el cielo, el firmamento, el sol o la luna. Este loco echa completamente por tierra la ciencia de la astronomía, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que Josué ordenó al sol y no a la tierra que se detuviese. Entonces, como podemos ver, se fundamentan en características netamente religiosas para criticar la obra. No obstante, debido a esa revolución luterana, las personas empezaron a separarse de la Iglesia Católica y formaron distintos grupos que estaban un poquito segregados y segmentados. Entonces, como el protestantismo tenía tantas divisiones, se hizo posible que la obra se esparciera por el mundo. Por ejemplo, en algunos países donde está el protestantismo, esta religión era más flexible que otros. Entonces se permitió que la obra se conservara en esos países, aunque en otros fuera perseguida. Por eso tenemos la obra de Copérnico hasta nuestros días. Incluso esa misma variabilidad del protestantismo, y teniendo en cuenta también el catolicismo inglés o el anglicanismo, permite a muchos de esos protestantes acoger la idea de Copérnico debido a esa separación en la que estaban la religión. Entonces les permite acoger las ideas de Copérnico y pensar libremente y considerar la teoría de la que él está hablando. En cuanto a la teoría, Copérnico inició la revolución copernicana o de las esferas celestes al refutar la teoría astronómica geocéntrica de Aristóteles. Es así como inicia toda la revolución, pues la religión comienza un proceso en el cual intenta refutar las ideas de Copérnico, que a su vez están sembrando la oposición a las ideas religiosas. En su teoría, la Tierra no es el centro del universo. Este centro está situado frente al Sol. El Sol es quien se encuentra en medio de las esferas que giran en torno suyo y no la Tierra. Además de esta afirmación, Copérnico identifica el obstáculo que le impide avanzar a la astronomía. Los movimientos de los planetas siguen órbitas circulares como lo plantea el sistema aristotélico, pero para Copérnico esto no concuerda con el movimiento retrógrado o en zigzag de los planetas. Por esto, la Tierra no puede ser el centro, sino que también se mueve. No está fija ni en el centro. Nicolás Copérnico también afirma que los movimientos aparentes del Sol y los otros planetas se deben al movimiento mismo de la Tierra, el cual es circular. Asimismo, plantea que la velocidad con la que se mueven los planetas no es uniforme, cada uno se mueve con distintas velocidades. Estas velocidades se dan a partir de movimientos irregulares o retrógrados de los planetas, y estos a su vez se deben a que la Tierra se adelanta o retrasa con respecto a los demás planetas. La explicación de estos movimientos se debe dar de forma cualitativa, no matemática. Otra de las ideas planteadas en su teoría es que el resto del mundo tiene un movimiento cuya velocidad es mayor que la del movimiento rotacional de la Tierra. Y además, aunque la Tierra no está en el centro, lo cual es el icono o el núcleo de su teoría, Copérnico sigue diciendo que los movimientos son circulares. Continúa de esta manera el obstáculo hasta que Kepler descubre que las órbitas no son circulares, sino que tienen la forma de una elipse, así que plantea órbitas elípticas y no circulares. Así pues, es después de Copérnico que se comienza a creer o en su teoría heliocéntrica o en la geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo. Esperamos que hayan disfrutado el video y que este les haya podido ilustrar la ciencia de Copérnico y sus principales aportes. Muchas gracias por su atención.